Recording is on. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Muchísimas gracias por acompañarme a este espacio abierto para el aprendizaje. Es nuestra primera sesión y bueno, quiero darles la más cordial bienvenida al módulo 3. En este módulo número 3 vamos a aprender muchísimas cosas, así como vamos a recuperar algunas otras que ustedes ya aprendieron en el módulo 2 y módulos anteriores. Entre las cosas que vamos a recuperar o conocimientos que ya ustedes tienen, pues son los tipos de textos. Vamos a recuperar ese conocimiento, pero vamos a agregar uno nuevo que refiere a la intención comunicativa. En especial, este módulo tiene características orientadas a la lectura, a la redacción y vamos a conocer un nuevo tipo de texto. Este tipo de texto ustedes no lo habían trabajado, son textos que se llaman artículos de divulgación científica o artículos científicos. Y estos tienen características muy especiales porque son informes o investigaciones en un lenguaje muy cotidiano, muy adecuado para que aquellas investigaciones que realizan especialistas de distintas disciplinas, pues nosotros tengamos acceso, conozcamos y sepamos de qué se trata. Entonces vamos a aprender a revisar estos textos, a compararlos con textos literarios también y vamos a ver cómo, gracias a distintos aportes de diferentes disciplinas, pues vamos a tener un punto de vista o de referencia más amplio. A esto le podemos llamar la intertextualidad y la interdisciplinaridad. También son conceptos o contenidos que vamos a estar revisando. Vamos a trabajar con la reseña. Yo sé que ustedes ya en el módulo anterior aprendieron algunos pasos, algunos elementos para redactar reseñas. En estas actividades o en esta semana tenemos una actividad que es la primera en donde nos solicitan generar una reseña comparativa. Y vamos a trabajar con estos elementos para poder revisar la información y analizar todo lo correspondiente a esta información. Vamos a ver también, o vamos a ver cómo es necesario que al buscar información en Internet, pues verifiquemos que ésta sea válida, porque, bueno, pues ya sabemos que encontramos muchos datos, mucha información y no toda la información que tenemos, bueno, pues nos es útil. Es importante que aprendamos a ir identificando desde el sitio en donde está alojada la información, así como la información que está alojada en ese sitio. Entonces también vamos a revisar esa parte, vamos a revisar las características de la ciencia, vamos a realizar un trabajo colaborativo en la semana 3 en donde vamos a buscar imágenes para hacer una presentación, pero las vamos a tener que compartir. Y tenemos varias propuestas para hacerlo, pero pensando en que muchos están ocupados, que tienen muchas actividades, vamos a ocupar el espacio del foro Aprendiendo. Recuerden que los invito a participar a diario, a ingresar a diario a la plataforma, al aula, a revisar este espacio porque voy a estar dando indicaciones muy específicas al respecto de lo que hay que hacer. Les voy a compartir recursos y en especial en la semana 3 pues voy a requerir de mucho cuidado y mucha observación en ese punto. Entonces, por favor, recuerden la importancia que tiene pues estar
revisando constantemente la información que ustedes van a tener en el espacio de avisos, en el foro Aprendiendo, y todos estos elementos pues son necesarios que los consideren. ¿Qué más vamos a aprender? Bueno, vamos a aprender a utilizar una nueva herramienta que es el acortador de ligas, porque como vamos a utilizar imágenes, ustedes van a aprender que también las imágenes deben de llevar una referencia, así como los libros. Toda fuente de información necesita llevar su referencia. Recordemos que las referencias están elaboradas a partir de los datos, de los autores, del año, el título y la liga, pues de donde estamos consultando la información. Es muy importante que recuperemos esa parte. Vamos a hablar de temas sociales y de temas orientados hacia la cuestión natural. Vamos a ver cómo la ciencia se divide en ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias exactas, y cómo de estas se desprenden disciplinas y ramas. También vamos a aprender esos elementos. Vamos a aplicar las características de la ciencia revisando los textos de divulgación científica, y vamos a ver en dónde están ubicadas esas características de la ciencia. Vamos también a trabajar con lo que es la reseña crítica y vamos a identificar pues, las diferencias que hay entre una y otra, que hasta cierto punto en su hacer son parecidas, pero que tienen una orientación distinta respecto a lo que transmiten. Entonces, vamos a estar trabajando con todos estos elementos. Estos son nuevos aprendizajes, nuevas oportunidades, y espero que ustedes se sientan muy contentos, muy a gusto por pasar, por estar en un nuevo módulo, que todos los conocimientos que ustedes adquieran pues les sean de utilidad. Recuerden que pues tenemos nuestras sesiones, están programadas los martes y los miércoles. Les invito a revisar la pizarra para ver los horarios de nuestras sesiones, y también recordarles que después de la publicación, en la parte de abajo, les voy a publicar la liga de la grabación de la sesión por si quieren consultar algún punto, algún tema, algún contenido respecto a las actividades que hay que entregar cada semana. Les recuerdo también que es muy importante prever tiempos, no dejar hasta el final de la semana la entrega de sus actividades. Estamos en una época en donde, bueno, pues hay lluvias, hay muchos cambios climáticos, y esto afecta muchas veces la cuestión relacionada con la luz. Y a veces no tenemos internet, no hay luz y no alcanzamos a realizar nuestras entregas. Entonces, la sugerencia es que traten de organizarse en la medida de lo posible para realizar todas sus entregas. Recuerden también que es muy importante que si utilizan, consultan la inteligencia artificial, esto también sea parte de sus referencias. Es una herramienta más que no significa que lo haga correctamente. Nosotros tenemos que revisar aquello con lo que nosotros pues estamos trabajando. Por favor, no le dejen la tarea, la actividad a esta herramienta, porque finalmente pues no estamos aprendiendo nada. La idea es si la pueden utilizar, pero también nosotros nos damos cuenta de que ustedes están utilizando esta herramienta y que no la citan o que no ponen la referencia, y por lo tanto es muy importante que ustedes coloquen como corresponde la información. Bueno, pues con todo este preámbulo, ¿verdad? Con toda esta explicación y con todo este antecedente, pues ¿qué les parece si nos damos a la tarea de iniciar ya nuestra sesión?
Y bueno, pues la dinámica y el trabajo en estas sesiones será de participación, de comentarios. Los invito a que colaboren conmigo. Vamos a estar realizando distintas actividades, vamos a trabajar los temas, los contenidos, a explicar si tuvieran alguna duda sobre qué anotar, qué colocar en la información de las actividades que hay que entregar, pues es importante que ustedes levanten la manita, me pregunten y compartamos toda la información correspondiente. ¿Cuál es el propósito entonces de nuestra sesión? Bueno, pues el propósito es que analicemos las distintas formas en que un mismo acontecimiento histórico puede ser representado en diversos tipos de texto, mediante la identificación de la intención comunicativa, o sea, qué es aquello que nos quiere decir el autor, los actores, las acciones, los contextos, porque vamos a tener que realizar una investigación. Vamos a tener que buscar información porque los textos que vamos a revisar o que tenemos que leer no traen los datos que nos solicitan en el cuadro que hay que responder. Y entonces nuestra tarea será investigar en Google o en cualquier otro medio la información. Nada más que tenemos que verificar que esa información sea verdadera, sea real, para que podamos construir con esa información, con esos datos, nuestra reseña comparativa que nos solicitan. Entonces, en las sesiones que vamos a estar trabajando martes y miércoles, vamos a revisar una actividad. El día de hoy vamos a revisar la actividad 1, el día de mañana vamos a revisar la actividad número 2 en sus contenidos y en su tema. Por eso hoy estamos hablando, ¿verdad?, de que la actividad 1 está enfocada al tema de la reforma agraria. Y este tema puede ser visto desde distintos lentes, puede ser visto desde la parte histórica o desde distintas u otras disciplinas que han investigado sobre este suceso que lo podemos enmarcar en la historia. Sí, es un acontecimiento histórico y podemos tener, ¿verdad?, dos documentos o más. Un ejemplo de ello es que hay un texto literario que se llama La muerte tiene permiso. Y el otro texto que vamos a revisar es un texto de investigación, es un documento que se realizó para investigar qué sucedió en esa época. Tienen, como ustedes van a poder ver, dos intenciones totalmente diferentes, ¿sí? Y dentro de las intenciones, bueno, es por qué preguntarnos por qué estos autores pues escribieron acerca del mismo tema, pero tienen dos intenciones. ¿Qué es lo que me quiere decir el autor con esta información? En el caso del texto La muerte tiene permiso, pues hay que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué ese autor escribió esta novela, este texto literario? ¿Qué es lo que quería que nosotros supiéramos al respecto de la reforma agraria? Y el otro texto, pues también. En el caso de La muerte tiene permiso, pues vamos a encontrar que es una novela donde se nos narra cómo vivían las personas en esa época, en ese momento histórico. Y el otro texto, ¿verdad?, nos habla o nos refiere a una investigación de datos, de hechos, de personajes que explican qué ocurrió y por qué se generó la reforma agraria y por qué es tan importante. Entonces vamos a revisar, vamos a analizar dos textos que son distintos, pero que hablan del mismo tema. Entonces va a ser muy interesante hacer esa comparación y con esta comparación pues poder establecer elementos necesarios
para su análisis. Entonces, bueno, pues nuevamente, ¿sí? Vamos a ponernos en modo de investigadores, en modo de buscadores de la información y pues esto nos va a servir durante todo este módulo que se llama el lenguaje de las historias. Y este módulo número 3 nos va a permitir cómo el lenguaje escrito nos describe múltiples perspectivas. O sea, podemos ver cómo autores diferentes nos dan puntos de vista distintos y eso amplía nuestro criterio, nuestro conocimiento y nuestra forma de ver las cosas. Por eso casi siempre nos recomiendan que no nos quedemos con un solo punto de vista, con una sola lectura o con una sola información. Tenemos que ir más allá, tenemos que buscar datos reales, datos verdaderos para poder resolver todo esto. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos esta sesión platicando, ¿verdad? Antes de ver este caso, platicándome ustedes de dónde vienen, de dónde son, por qué eligieron estar aquí estudiando la prepa en línea, qué los motivó, por qué se inscribieron, quién les dijo, y hasta ahorita, bueno, pues ya van en el módulo 3, significa, ¿verdad?, que de alguna manera les ha gustado, se han podido ir ajustando y me gustaría, ¿verdad?, que me compartieran qué es esa experiencia. Y por aquí tengo la aportación de Susana. Susana me está mencionando que ella, bueno, pues tiene que trabajar y que no puede asistir a la escuela. Y entonces buscó opciones y encontró a la prepa en línea como un medio para continuar estudiando, para continuar preparándose y que le ha gustado mucho pues el poder organizar sus propios tiempos. Muchísimas gracias, Susana. Espero que sigas aprendiendo mucho, que tengas oportunidad de compartir con todas aquellas personas que te rodean, que te quieren, pues todos estos nuevos conocimientos. Y también tenemos aquí la aportación de Carlos. Carlos nos está mencionando que él está estudiando la prepa en línea porque pues también tiene que trabajar y necesita ayudar a su familia, que él ya tiene una familia y que, bueno, pues él quiere seguir estudiando, quiere ser licenciado, quiere estudiar una carrera, que él tiene su propio negocio y que pues a él le interesa muchísimo seguir aprendiendo. Muchísimas gracias a ambos, gracias por compartirme estas experiencias. Y ahora sí, si ustedes observan, los voy a invitar a que observen muy bien estas imágenes que están aquí presentes. Vamos a tener, ¿verdad? Aquí la primera imagen, pues es un policía, está anotando algo, se observa que está en una avenida y que hay una bicicleta tirada, ¿verdad? Muy bien. Y la otra imagen que tenemos, pues es un chico que parece que está accidentado, que su bicicleta, ¿verdad?, se averió porque hay como un bache y que pues está comunicando con alguien. Entonces, quiero que observen, ¿verdad?, dos situaciones que pudieran ser el mismo suceso, pero que cada persona interpreta de forma diferente. Por ahí dicen cada quien, ¿verdad? Damos nuestra propia versión de lo sucedido. Entonces, esta historia, este suceso se llama accidente en bicicleta en la avenida Reforma. Y vamos a ver que lo que nos dicen los hechos y los datos son los siguientes. El policía dio su siguiente versión. Dice, reporte policial. Sujeto masculino de 16 años
que iba a exceso de velocidad en carril no designado. Falla de frenos y esto fue o ocurrió a las 2 de la tarde y sí hubo daños materiales. Entonces, ¿qué está haciendo el policía? El policía, ¿verdad? Está realizando su trabajo, está realizando un reporte acerca de un suceso, de un evento que ocurrió. Y vamos a ver la versión de la persona que sufrió ese accidente. Versión B, chat a la mamá. Entonces, esta persona que sufrió este accidente, ¿verdad? Lo que está haciendo pues es comunicarse rápidamente con alguien que le quiere, de su confianza, con familia, y pues manda un mensaje a la mamá. Mamá, un coche casi me atropella y tuve que frenar de golpe. La calle estaba horrible y me caí. Me duele muchísimo el brazo. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, hay dos versiones del mismo suceso, pero cada versión pues tiene su propia verdad o ciertos detalles. Aquí la pregunta que me gustaría hacerle, Susana, Carlos, es la siguiente. ¿Quién creen que está diciendo la verdad? Y entonces, ¿verdad? Me gustaría que me ayudaran a anotar su respuesta, ¿verdad? Aquí en el pizarrón mágico. Lo que voy a hacer, ¿verdad? Es compartirles este enlace y me imagino que esta es la primera vez que ustedes van a utilizar posiblemente este pizarrón mágico. Como ustedes pueden ver, ya hay algunas anotaciones respecto a lo que consideran o a la respuesta. Les voy a enseñar a utilizarlo. Para poder anotar algo, tenemos que irnos del lado izquierdo donde dice texto, darle clic a la cajita color morado y les va a aparecer en este pizarrón la estructura para poder anotar algo. Si ustedes se colocan en esa cajita van a poder anotar mi idea, ¿sí? Sobre quién dice la verdad es, ¿sí? Y ya ustedes van a poder anotar. Entonces, por favor, les voy a pedir que cada uno de ustedes anoten su respuesta. Aquí, por ejemplo, yo puse, la policía tiene razón, justificación. Bueno, pues de alguna manera, este policía está realizando su trabajo, no está partiendo del pensamiento común, yo creo que está partiendo de un pensamiento objetivo, ¿sí? Porque si nosotros mencionáramos un pensamiento común, pues son las ideas, las creencias, las pláticas que tenemos de manera informal. Y cuando somos objetivos es porque estamos con datos, con evidencias, dándole información. Entonces, bueno, pues obviamente aquí el policía es más objetivo porque, ¿sí? Tomó notas y tiene datos y evidencias. Acá un compañero nos dice que los dos dicen la verdad porque ambos describen la misma situación. Marilyn dice, yo creo que quien dice la verdad es el chico porque no cree en los policías y me gustaría escuchar qué es lo que opinan ustedes. Ya sé escuchar o los invito a que anotar en el pizarrón cuál es su idea al respecto. ¿Qué les parece si vamos avanzando y vamos identificando pues qué es lo que corresponde a la objetividad y al pensamiento común? En este módulo vamos a aprender a aclarar o a identificar muy bien ambos conceptos. Cuando nosotros hablamos del pensamiento común, y en el foro Aprendiendo lo tienen, vamos a encontrarnos con una pregunta, ¿no? Da un ejemplo
de aquellas situaciones, creencias, pensamientos mágicos, pensamiento común, cultura que nos deja nuestra comunidad. ¿Es algo que esté mal? No, porque todas las culturas en todos los países utilizan este tipo de pensamiento y partimos de hecho de los conocimientos previos que tenemos porque son experiencias. Y todo ser humano parte primero de la experiencia y después se acerca a el conocimiento que ha sido generado por investigadores, por personas que se han dado la tarea de estudiar y de investigar y nos dicen con datos, con evidencias, aquello que nosotros creemos pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Es como si dijera yo, bueno, pues si me encuentro un gato negro me va a ir mal, si se me cae la sal, ¿verdad? Pues tengo que hacer una cruz. Todas esas cosas parten de lo que nos deja nuestra cultura, de lo que de generación en generación pues tenemos, y eso se refiere al pensamiento común. Y entonces han venido algunas personas a investigar si es cierto, ¿no?, que el encontrarnos o cruzarnos con un gato negro trae mala suerte. Y entonces esas personas nos dicen, no, no tiene nada que ver. Entonces todo eso lo podemos referir como creencias o ideas que tenemos. Entonces, bueno, pues, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la respuesta que a lo mejor es la más adecuada, verdad? Conforme a lo que nosotros observamos y tuvimos como datos. Fíjense que ambas versiones son reales. La diferencia tiene que ver con la perspectiva. Cuando nosotros leemos un suceso histórico, no necesariamente tenemos que buscar una única verdad absoluta. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos reconstruir ese hecho. Y aquí nos sugieren que utilicemos distintos lentes para comprender esa situación o ese hecho histórico. El lente 1 es el contexto. ¿Cuándo y dónde pasó esa situación? Aunque sea un texto literario, un texto que explique la información, estamos hablando de la importancia del hecho histórico. Y vamos a tener un lente 2 que nos refiere a la intención. ¿Qué pasa? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se dice acerca de la situación? Y, ¿verdad?, el tercer lente nos va a hablar acerca de la subjetividad y de la objetividad, de aquellos datos crudos respecto al objetivo y de la subjetividad que puede estar orientada a la parte emocional o personal. Y entonces aquí, con estos lentes que acabamos de mencionar, me gustaría que nos regresáramos a lo que les presenté al inicio. Si usamos el lente 1, que es el contexto, que es la pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y qué sucedió? ¿Verdad? Pues podemos ser más descriptivos, podemos con datos y con evidencias dar una información específica. Eso sería la parte como más objetiva. ¿Para qué se cuenta? Si respondiéramos con este lente, esta situación, bueno, pues se cuenta porque el policía está haciendo su trabajo, es un accidente y tiene que reportarlo porque no solo afectó a esta persona, afectó posiblemente en cuestiones de tránsito a otras personas, a lo mejor en la bicicleta fue y se estrelló contra un poste, se dañó, o sea, puede haber otros elementos que estén interviniendo ahí, ¿sí? Y en este caso, el otro lente que estamos utilizando, que es el de la subjetividad y de la objetividad, pues nos refiere a datos crudos. ¿Quién me quiere decir quién usa datos crudos, el policía o el muchacho?
Pues claro, ¿verdad, Susana? El policía, porque él solamente está describiendo lo ocurrido. En cambio, ¿verdad? El muchacho en ese momento se asustó, necesita, ¿verdad?, platicar o comentar y se magnifica, pues muchas veces la situación porque pudo haber intervenido la emoción del miedo. Y entonces, pues en ese momento, lo que tenía más a la mano ese chico, pues era su teléfono, informarle a la mamá y decirle, mamá, necesito ayuda. Entonces, bueno, pues aquí finalmente, ¿verdad? Estamos viendo un hecho. ¿Por qué es histórico? Bueno, pues porque acuérdense que todas las cosas que ocurren, ¿verdad? En diferentes momentos son parte de la historia. No necesariamente, o sea, lo que nosotros conocemos como los datos históricos, pues ocurrieron hace mucho tiempo y las personas que lo describen se dan a la tarea de basarse en datos reales, en datos que son objetivos. Y cuando no son objetivos, no hay evidencia, pues se convierten en novelas, en cuentos, en situaciones que a lo mejor parten de hechos reales, pero que son transformados para pues darle otra orientación. Y es muy importante que una vez que ustedes lean estos dos textos, hay o viene en la actividad una tablita que ustedes tienen que responder. Esta tablita que ustedes van a responder trae tiene tres columnas. La primera columna tiene los criterios, la segunda nos habla del texto La muerte tiene permiso y la tercera columna la reforma agraria. Ya les mencioné que esos dos textos son diferentes, tienen una intención comunicativa diferente. Y seguramente ustedes van a decir, es que no vienen datos que me están preguntando aquí. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues me están preguntando quién es el autor, en qué fecha y en qué lugar se publicó, cuáles fueron las condiciones culturales y políticas, que anoten las ideas principales y secundarias, a qué público está dirigido. Toda esa información que viene ahí no la van a encontrar como tal en el texto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, les voy a por favor a pedir que me esperen un momentito porque les voy a presentar la forma en la cual nosotros, ¿verdad?, vamos a buscar información. Pero cuando buscamos información, necesitamos